El diario español El Mundo, haciéndose eco de la noticia en cuestión en fecha del 28 de abril del año 2003, publicó lo siguiente. Testigos de Jehová pierden sus ahorros por la presunta estafa de una mutua. Barcelona. Más de 200 familias catalanas, la mayoría testigos de Jehová, viven desde hace un par de años un auténtico vía crucis. Confiaron sus ahorros a un anciano de la comunidad que les garantizó que su dinero les daría grandes rendimientos si lo invertían en la mutua Más Vida, de donde era administrador. Según los responsables de la empresa, una mala gestión y la retirada masiva de inversiones en un momento determinado ha llevado a Más Vida a la quiebra. Según las familias afectadas, una estafa, un engaño, les ha llevado a la ruina. La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona investiga la presunta comisión de varios delitos en relación a la quiebra de la mutua: maquinación fraudulenta, falsedad en documento privado y estafa. Por el momento ya han empezado a declarar los imputados, en un proceso penal que se sigue en paralelo a la tramitación de la quiebra que llevan los juzgados de Sevilla, y es que Más Vida estaba estrechamente vinculada a otra sociedad domiciliada en Sevilla, Rural New Life, con los mismos administradores y aparentemente una caja única. El abogado de los afectados, Esteban Gómez Rovira, tiene previsto solicitar que todos los bienes de las dos sociedades pasen a disposición del juzgado barcelonés, para garantizar, al menos en parte, las responsabilidades civiles que se desprendan de la actuación irregular de los imputados. Los inversores afectados se reparten por toda la geografía española, pero en Cataluña son más de 230. El perjuicio calculado por el momento asciende a cerca de 700 millones de pesetas. De hecho, las quiebras de las dos empresas elevan las cantidades perdidas a cifras cercanas a los 7.000 millones de pesetas, según el letrado. La querella indica que la trama se fraguó a través de la delegación de Rural New Life en Barcelona. Su delegado, Diego L.S., se dedicó a visitar personalmente a la mayoría de inversores a los que conocía por ocupar un cargo en la Congregación de Testigos de Jehová en el Bajo Llobregat. La querella sostiene que el imputado se benefició de la sensibilidad de los testigos, que no dudaron en ningún momento de la bondad que suponían que significaban las inversiones realizadas mediante los contratos que les ofrecía. Diego Luna, anciano en la comunidad de Viladecans, les convenció de las ventajas de su participación en Más Vida, una mutua que estaba vinculada a una fundación que preveía la construcción de hospitales sin sangre, de acuerdo con la tradición de los testigos, entre otras obras sociales. Además, sus ahorros podían rentar y mucho a través de inversiones mobiliarias diversificadas e indeterminadas, pero que en cualquier caso les iban a garantizar intereses de entre el 8 y el 13%, según los querellantes. La verdad fue bien distinta. Uno de los antiguos administradores de Rural New Life, Evaristo P.S., con domicilio en Marbella, fue imputado por la Audiencia Nacional en una serie de actividades ilícitas relacionadas con el blanqueo de dinero, y la juez Teresa Palacios acordó el embargo preventivo del dinero del que disponía para garantizar el pago de las responsabilidades. Al conocerse este extremo, muchos de los inversores temieron por su dinero y lo retiraron. La desbandada causó un grave perjuicio a la sociedad y a todo el entramado de empresas que había creado a su alrededor, que se desestabilizaron en cadena. Esta es la justificación que dan los imputados al descalabro que vivió la sociedad. Lo cierto es que aparte de esta circunstancia, una inspección tributaria detectó numerosas anomalías contables, y la intervención de la Dirección General de Política Financiera de la Generalitat las corroboraron. Al parecer, aparte de existir una caja única donde se ingresaban y salían de forma indiferente las cantidades invertidas, desaparecieron datos informáticos y contables, y algunas propiedades que formaban parte del activo fueron vendidas o hipotecadas. El dinero voló. Jugar con sentimientos. Ángeles Medina está indignada. Ella no es testigo de Jehová, pero un familiar suyo sí que pertenece a esta congregación y la animó a invertir en Más Vida. Su caso es solo uno más. Tienes todos los ahorros de una vida y el futuro de tus hijos y de repente no queda nada. Ángeles invirtió 3 millones de pesetas. Otro miembro de su familia ha perdido 9 millones. Confiábamos en Diego, era un hombre respetado en la congregación, casi un hermano. Para Ángeles, el engaño es claro. Se han dedicado a cazar gente. Han jugado con los sentimientos de la gente. Relata. El 22 de diciembre del año 2010, el diario La Vanguardia publicó el siguiente artículo. 15 personas irán a juicio por el fraude en la mutua Más Vida.
15 personas irán a juicio por el presunto fraude de la Mutua Más Vida y la empresa rural New Life, después de que la juez haya concluido la investigación por estafa, delito contra los derechos de los consumidores y administración fraudulenta. El total del desfalco puede superar los 240 millones de euros y hay más de 2.000 afectados, la mayoría testigos de Jehová. La tramitación de este asunto ha sido larga y tortuosa y se inició en el año 2002. Ahora, la juez ha terminado la causa y ha dictado un auto de conclusión en el que describe cómo la firma rural New Life buscaba clientes para Más Vida captando inversiones a un 10% anual, pero los inversores perdieron su dinero. El fiscal, por el momento, ha presentado un escrito previo en el que solicita que se embarguen los bienes de los imputados, a fin de asegurar la responsabilidad civil. Además, pide una mayor concreción del informe pericial sobre el supuesto fraude, y define que el entramado de entidades jurídicas ligadas a Más Vida y Rural New Life construyeron un conglomerado encaminado al puro despojo patrimonial de aquellos ahorradores, por lo general de economía modesta. Esos ahorradores se vieron reforzados en su ilusión, en la mayoría de casos, por el hecho de compartir creencias y liturgias religiosas con los responsables de estas entidades. La mayoría de los perjudicados se organizaron en una asociación de afectados que se personaron como acusación particular, dirigida por el letrado Esteban Gómez Rovira, y que solicita penas que van desde los 2 a los 7 años de prisión. En el escrito se cuantifica el fraude en 240 millones de euros y se describe cómo parte de los capitales fueron evadidos a Suiza. Además, se añade como la mayoría de los 2.000 afectados son testigos de Jehová y que el señuelo era la creación de hospitales donde no sería necesaria la transfusión de sangre. Según el letrado, muchas familias han quedado prácticamente en la ruina tras el desmoronamiento del entramado. Aquí tenemos la web de la plataforma de afectados Rural New Life y Mutua Más Vida. En una nota informativa del 17 de mayo de 2011 se informa sobre una querella presentada en el Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona donde parte de la misma expone lo siguiente. Tras más de 9 años desde el inicio de la querella, la juez ha abierto el juicio oral contra 16 imputados. Debe manifestarse, por estimar esta acusación particular que, se ha obviado en la larga instrucción, que la gran mayoría de los afectados han pertenecido a la Congregación de los Testigos de Jehová, siendo precisamente todos los imputados cargos directivos de la misma, que desarrollaban captaciones de efectivo, con el engaño de supuestas inversiones a un 10-13% y que ha supuesto la desaparición de los ahorros de muchas familias, hoy prácticamente en la ruina. En toda España, principalmente en las comunidades de Galicia, Andalucía, Cataluña y Madrid, los llamados ancianos cargo directo sobre los feligreses, de testigos de Jehová, documentaban contratos de inversión a los mismos o parientes y amigos afines, donde se estipulaba el pago de unos intereses elevados, que solo se abonaban, en el mejor de los casos, una sola vez, en nombre de las supuestas inversiones inmobiliarias de Rural New Life, primero y Mutua Más Vida, después, es en este caso, con el señuelo de la creación de hospitales, donde no sería necesaria la transfusión de sangre, según técnicas avanzadas, a una feligresía tan sensible a esta terapia. Evaristo Pérez Sánchez, falleció durante la instrucción del proceso y fue en su día el artífice junto con Stephen John Ross de la creación de la Sociedad Rural New Life, matriz de todo el conglomerado de empresas a través de la creación de la Mutua Más Vida, ambos testigos de Jehová, con influencia suficiente ante unos feligreses engañados desde el principio a través de los llamados ancianos, una especie de párrocos de dicha religión que se transformaron en la mayoría de las ocasiones en los delegados de Rural New Life y Mutua Más Vida hoy imputados. Dentro de los imputados se encuentran los delegados en la captación de fondos de Rural New Life y Mutua Más Vida, entre los que hay que destacar por su influencia a Diego Luna Sánchez, no solo fue el delegado para toda Cataluña, con oficina abierta en Barcelona, sino que su propia esposa actuaba como secretaria con un salario de 450.000 pesetas mensuales. En su calidad de anciano, fue maestro en conseguir inversiones elevadas dentro de su comunidad de testigos de Jehová, tentando constantemente a familias que entregaban sus ahorros en la credibilidad que les merecía su jerarquía moral. Quienes crearon y desarrollaron el engaño, lo hicieron mediante una actuación idónea para producir el error.
Todos los imputados, excepto el letrado Gabriel de Ramón, de la trama societaria, contratado para tal fin, pertenecen a la religión de Testigos de Jehová, en calidad muchos de ellos, de ancianos equivalente a los conocidos párrocos, en otras religiones, que ejercieron sin escrúpulos sobre su feligresía, obediente y sencilla, siempre colaboradora hacia fines beneficiosos, para su religión ofreciendo inversiones elevadas con intereses imaginarios, del 10% o el 13%, los cuales se fomentaban a través de los delegados, casi siempre ancianos, en distintas poblaciones, mediante visitas personales convincentes, a los que se sumaban los propios familiares de dichos delegados, esposas e hijos con salarios y comisiones importantes dentro de la trama piramidal. Aquí estamos viendo, cómo personas destacadas dentro de la organización de los Testigos de Jehová, abusando de su buena reputación y su posición de confianza ante la feligresía, son capaces de engañar y estafar a los ingenuos miembros con tal de enriquecerse a su costa sin importarles lo más mínimo el daño que les puedan causar. Está claro que gente indeseable amante de la codicia, los bienes materiales y sin escrúpulo ninguno a la hora de enriquecerse a costa de los más ingenuos los hay en todas partes, pero llama la atención que este no sea un caso aislado y que los miembros de la secta Testigos de Jehová, ya hayan sido víctimas de otro tipo de estafas tipo piramidal como el caso Afinsa, donde cientos de ancianos y siervos ministeriales ejercían como agentes de venta animando a sus feligreses a invertir y acabando muchos de ellos en la ruina. Parece ser que la supuesta organización de Jehová es más terrenal y mundana de lo que pretenden hacernos ver los jerarcas y supuestos iluminados de la Watchtower, y todo este paraíso espiritual no sea tal y todo esté orientado a servirse de los pobres ingenuos que caen en la trampa de todo este entramado comercial con fines puramente económicos.